¿A quién no han llamado insistentemente a las horas más molestas para venderle un servicio? ¿A quién no han amenazado con demandarle si no abona una factura que ni siquiera sabe que ha contraído? ¿A quién no le han ofrecido una portabilidad a otra compañía con unas maravillosas condiciones que después no tienen nada que ver y que son muy distintas con lo que se había palabrado antes? Rubén Sánchez, periodista y portavoz de Facua Consumidores en Acción, nos da las claves para aprender a defendernos de los abusos y desmanes y nos explica en este libro, Defiéndete, dónde y cómo reclamar y a quién y cómo recurrir a partir de casos reales que van desde los contratos de permanencia abusivos de las compañías de telecomunicaciones hasta las hipotecas trampa, ofertas milagros, spam telefónico y demás. ¿Qué tal, Rubén? Bienvenido a Periodista Hola, Digital. ¿qué tal? Bueno, te comentaba fuera de micrófono que ayer justo me pasó una cosa que no me había pasado nunca, que es Yo estaba acostumbrado a que Yastel llamara a las 9:30 de la noche a mi casa todos los días. Eso ya estaba acostumbrado. Lo que no estaba acostumbrado es que a las 9:30 también, sobre esa hora, 9:30, 10 menos 20 de la noche, suena el teléfono de mi casa y me dice: hola Luis, ¿cómo estás? Dice: hola Luis, ¿cómo estás? Y yo pensé que era un amigo, alguien Claro. que no reconocía y estaba diciendo: perdona, es que no me acuerdo tu nombre ni nada. Te llamamos de Ono. Me llamaban de Ono, de una telefónica, pero con un tono amistoso Ya y por un tu- por tu hola nombre. Luis, ¿cómo estás? Han mejorado los de Yastel. Yo creo que todos estamos acostumbrados que Yastel nos Nunca, llame. nunca me había pasado. Nunca me había pasado que a las 10 menos 20 de la noche y encima una llamada y con un tono tenías que verlo fraternal, como si nos conociéramos de toda la vida. Están mejorando a lo mejor las técnicas de marketing para captar clientes, ¿no? Lo que Eso ocurre- eso se puede hacer. Se puede, no se debe porque es ilegal, pero se puede porque en nuestro país se puede hacer absolutamente todo en lo que sean fraudes a los consumidores por la impunidad con la que están gozando las empresas al ver que hagan lo que hagan no pasa prácticamente nada. Se puede cometer desde un fraude pequeño entre comillas, ¿no? Porque molestarnos a diario una serie de empresas de telecomunicaciones sobre todo, pues bueno, no es algo a perdonar, habría que denunciarlo, pero económicamente no nos causa un perjuicio directo, ¿no? Más bien es la molestia, nuestro tiempo de ocio. Pero también se puede perpetrar un fraude de decenas de miles de millones de euros, como el de las preferentes, el de las cláusulas suelo en las hipotecas, y aquí no pasa nada. Esto no se multa, y por eso están proliferando tantos fraudes y se pueden hacer tantas cosas contra el consumidor, por desgracia. Rubén, uno solía creer que el tema de los fraudes, de los timos, era cosa de trileros, de oportunistas callejeros, ¿no? Pero que nuestros peores enemigos a la hora de colarnos un engaño sean multinacionales que cotizan en el IBEX, es para hacérselo mirar como sociedad, ¿no? Pues sí, y esto ha ocurrido siempre. Yo llevo en Facua, en mi organización, 20 años. Siempre ha habido fraudes. No es que sean muy distintos unos de otros conforme pasando los años. Lo que ocurre es que, claro, yo creo que las empresas tienen algo así como departamentos de innovación en fraudes, como los llamamos en el libro. Es un invento de mi amigo Pablo Castilla, que él dice que seguro que tienen mentes pensantes dedicadas exclusivamente a ver cómo nos van quitando dinero, aunque sea de forma ilegal, sin que nos demos cuenta, o al menos sin que nos demos cuenta de que la práctica es ilegal. Y la verdad es que lo consiguen, porque han interiorizado en la mente del consumidor tantas cosas ilegales que les han permitido ganar muchos millones de euros a lo largo de la historia y no reaccionamos o no reacciona la gente. Fíjate cómo hasta el año 2007 había una fórmula en telecomunicaciones que era cobrar un primer minuto completo, redondear al alza. A mí me descolgaban el teléfono, decía: hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Voy a verte. Sí, se cuelga, 10 segundos de conversación, me cobraban 60 segundos completos. Y no pasaba nada. Y la cosa es que era ilegal. Me estaban cobrando tiempo de conversación no consumido. Era un cobro de un servicio no prestado. Está prohibido por la ley. Tuvimos que denunciarlo, batallar durante muchos años hasta que erradicamos el redondeo. Pero luego nos encontramos con los teléfonos móviles que nos venden y solo los podemos utilizar con nuestra compañía. Están bloqueados. Eso es un teléfono móvil averiado. Se le ha introducido un defecto de fabricación, de alguna manera, un código para que no funcione con otra compañía. Eso también es ilegal y ocurre desde el principio de la telefonía móvil en España. Estamos acabando con ello. Hemos logrado que Movistar deje de vender móviles bloqueados, libere los de sus clientes que lo pidan, faltan que lo hagan las otras compañías. Pero son prácticas interiorizadas por el ciudadano como lo normal, pero es normalmente ilegal. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Por Pues impunidad? ¿Por relajación a la hora de defender nuestros derechos?
Pues yo creo que una mezcla de administraciones, en algunos casos cómplices del fraude, con ministros que a lo mejor luego salen a trabajar para las mismas compañías sobre las que estaban regulando, y el ejemplo más claro son las eléctricas, donde vemos esos ministros que salen del gobierno y entran y fichan por Endesa, como ha ocurrido con Solves, con Salgado, con Aznar, o por Iberdrola, como ha ocurrido con Acebes, o con Gas Natural, como pasó con Felipe González, o al revés, el que alguien sale del gobierno, como ocurre con Guindos, ficha por Endesa y ahora vuelve al gobierno y es ministro de Economía. Esa puerta giratoria provoca que muchas veces los políticos no están en la clave de pensar en proteger al ciudadano. Pero también nosotros no estamos en la clave de defendernos, quizás por esa sensación de impunidad de la que estábamos hablando, ¿no? Creemos que las empresas son tan fuertes y que es tan difícil resolver nuestros problemas que nos acabamos quedando de brazos cruzados. Y así, desde luego, no avanzamos, así no resolvemos. Rubén, te comento un caso personal. Hace un año tardé 6 meses en darme de baja 2 ADSLs con Vodafone y tardé 6 meses. Pues... Y a los 6 meses todavía me seguían llamando y me seguían diciendo como si estaba contento con un ADSL al cual yo le había dado de baja hacía 6 meses. Es decir, hablar con gente que parece que no se entera de lo que está pasando, pues también genera bastante malestar. Bueno, es uno de los fraudes con los que comienzo Defiéndete, el de la baja como deporte olímpico, porque bueno, es que eso es genial. 20 formas distintas de impedir que eso nos demos de baja. Y mira que es fácil darse de baja. Y no caen los consumidores. Pero es fácil, porque claro, yo no me he enterado. Es fácil. Yo mira, 6 meses, ¿cómo localizar a la empresa por escrito? En la dirección que aparece en las facturas, una carta con acuse de recibo certificada, se la mandamos, oiga, que me quiero dar de baja, y punto, se acabó. 48 horas después de que la empresa haya recibido nuestra solicitud de baja por escrito, yo me considero dado de baja, y se acabó. Que la empresa me insiste en que me quiere pasar factura, bueno, le digo a mi banco que la rechace. Que me amenaza con meterme en un registro de morosos, pues a mí me va a dar una alegría, porque esa empresa que me acosa, en cuanto me meta en el registro de morosos, le planto una denuncia ante la Agencia de Protección de Datos y la multa que le cae va de 40.000 a 60.000 euros. Con lo cual, démosle la vuelta a la tortilla. Que quienes nos amenacen acaben siendo los amenazados. La justicia es muy lenta, Rubén. Sí, pero a mí me da igual la lentitud cuando de lo que se trata es de que yo me he dado de baja de un servicio, que ellos me entienden que sigo dado de alta. Allá ellos con su historia, yo no voy a pagar. Mi banco tiene orden de que rechace las facturas y el banco evidentemente va a rechazar las facturas. ¿Que me quieren meter en un registro de morosos? Yo no tengo prisa, porque la multa no la voy a pagar yo, la va a pagar la empresa. Y si le meten varias decenas de miles de euros de multa por haberme incluido en un registro de morosos, al final la van a pagar. De eso es de lo que se trata, de no sentirnos tan atemorizados por la amenaza permanente de empresas que nos quieren cobrar lo que no les debemos, porque buena parte de los fraudes que planteo en el libro están relacionados con intentos de cobros de cantidades que no tenemos por qué pagar, y darle, como digo, la vuelta a la situación y ser nosotros los que reaccionemos, los que denunciemos, los que contemos lo que está pasando para que la gente no contrate con esas empresas. Y esto pasa en todos los países, porque lo que no entra en la cabeza es que empresas tan internacionales, como decíamos, multinacionales tan poderosas, tan serias, tan responsables y preocupadas por el medio ambiente y por lo demás, se ocupen de idear, como decíais en Facua, trampillas para hacer caer a pobres incautos. ¿Hay necesidad de eso? Bueno, para ella sí, porque a lo mejor el plus de beneficio es el 20% de sus ingresos, el que viene fruto del fraude, de prácticas empresariales irregulares. Puede ser el 20%. No digo, puede ser en un caso, en una empresa. Pueden ingresar decenas de miles de millones de euros ilegalmente, como ha ocurrido, como decíamos antes, con la cláusula suelo de la hipoteca, con el redondeo al alza, estaban ingresando cada día a lo mejor casi 1 millón de euros de más. Eso era ilegal, pero le suponía un plus de beneficio que puede ser de un 3, un 5, un 10, un 20, qué sé yo, pero son cantidades importantes las que le reportan el fraude al consumidor, los pactos de precios, las prácticas oligopolísticas, el no responder a las reclamaciones, el tardar un mes en aceptar una baja ya es cobrar un recibo un mes más, el no aceptarla nunca a muchos consumidores es perpetuarle el estar con la compañía. ¿Qué ocurre solo en España? No, ocurre en cada país hasta donde les dejan. Hay países donde sigue el redondeo en telecomunicaciones, hay países donde se producen otras prácticas ilegales que en España ya no, hay países donde no se atreven a hacer muchas cosas que sí pasan en el nuestro. Va a ser también un poco a raíz de lo que nos movamos los consumidores
frente a ciertas prácticas y lo que los gobiernos lleguen a reaccionar multando o no, adoptando medidas o no contra ellas. ¿No es culpa nuestra también que a veces Sí, es responsabilidad no nuestra. leemos, o sea, una cláusula suelo? Sí. Pues yo estoy seguro que la mayoría de las personas que sacamos una hipoteca no sabíamos lo que era una Era cláusula complicado, suelo. desde luego, en esos momentos el entender, pero hay otras cosas Y no que leemos son... la letra chica de los contratos. Toda la letra de los contratos es pequeña, ¿eh? Eso hay que tenerlo claro. Lo de la letra pequeña es un invento que sobre todo se da en publicidad y la letra pequeña está para que no la veamos. Y el que la ve, pues realmente es un espectador extraño de un anuncio. El que en una parada de un autobús ve un anuncio y gira el cuello y ve la letra que está así en vertical, pequeñita, letra rosa sobre fondo rojo para que nadie la lea, ese consumidor es extraño. Y ese consumidor, desde luego, no es el que va a contratar con esa empresa. La letra pequeña está para vulnerar la ley pareciendo que no se vulnera. Pero no es culpa nuestra, es de alguna forma responsabilidad nuestra. Somos responsables de ser mucho más críticos con lo que compramos y contratamos, eso está claro. Pero si nos la cuelan, no tenemos que partir del principio de que somos culpables de lo que ha ocurrido. No, no, somos víctimas, se ha vulnerado la ley, tenemos derecho a reclamar, a denunciar, y además debemos tener la noción de que no hay 101 fraudes, posiblemente haya 10.001 fraudes. Yo he hecho una selección quizás de lo más gordo de esta época, ¿no? Interesantísimo, Pero, ahora vamos a hablar sobre pero eso. tenemos que tener la noción, como digo, de que si nos movemos, si denunciamos, si reaccionamos, vamos a cambiar las cosas. Las empresas no van a seguir maltratándonos si nosotros le damos la vuelta a esa situación y decimos, yo te denuncio, y yo a mi vecino, a mi primo, a mi hermano, y a mis 300 seguidores en Twitter se lo voy a contar lo que tú estás haciendo, y eso provocará que mi vecino, mi primo, mi hermano y mis 300 seguidores en Twitter lo van a contar otra vez. Y así, en progresión geométrica, millones de personas se van a enterar de que Yastel es la reina del spam telefónico, de que Ryanair es la reina del fraude aéreo, de que Vodafone es la peor empresa que hay en telecomunicaciones por el maltrato al cliente. Y así con todas. Y que vaya cambiando la noción de los consumidores de que son multinacionales todopoderosas con las que no podemos hacer nada y pensar, pero si aquí mando yo. Si es mi dinero, si soy yo quien decide a quién compro o a quién contrato, pues a esta y a esta que cometen tantos fraudes, no las contrato. Y si la mayoría de empresas en un sector cometen irregularidades, aparte de denunciarlas, no contrato con ninguna, si me puedo permitir el lujo de optar por otras operadoras en el mercado que sean mínimamente serias. Bueno, tocas 101 fraudes, ofertas engañosas, timos y demás, son todos interesantísimos. Vamos a hablar de unos pocos. Ya hablamos de lo que había que hacer cuando había que darse de baja. Contratos que se renuevan solo. En esto también nuestros amigos de Vodafone son unos expertos. Sí, eso es maravilloso. El yo plantearme, por fin acabé el compromiso de permanencia por ese móvil que me aplicaron pues un descuentillo de nada. Han pasado ya los 24 meses, me doy de baja y me dicen, no, es que usted renovó. ¿Cómo que yo renové? Sí, que usted renovó por un descuento. ¿Y qué descuento? Ah, pues usted sabrá. No, mire, a mí no me cuente historias. Si usted quiere convencerme de que yo he renovado un contrato firmando o con una grabación, si quiere, mándemelo. Pero yo desde luego me doy de baja. Bueno, pues las compañías hay veces que han mandado esas grabaciones del consumidor en las que renueva un contrato de permanencia. Lo que ocurre es que, claro, es la voz de otro. No tiene nada que ver con ese cliente, la firma virtual del contrato, pero se inventan renovaciones ficticias de contratos de permanencia o sencillamente falsifican contratos, que es otro fenómeno de nuestros días. Yo digo que es un revival de lo que ocurrió hace década y media, cuando surgió, iba a decir la competencia, pero no era competencia, eran las nuevas empresas de telecomunicaciones para formar un oligopolio. Empresas que salían al mercado, como la antigua Retevisión, que muchos espectadores se acordarán de ella, y para dar de alta a los clientes, para convencernos, lo que hacían sencillamente era falsificar el contrato. Yo no firmaba el comercial, y hacía ver que yo había aceptado irme de Telefónica a otra compañía nueva. Hubo decenas de miles de casos de falsificaciones de contratos. Fue un escándalo ante el que el gobierno no quiso intervenir, no quiso tomar medidas sancionadoras contundentes contra un macrofraude de crear competencia en el mercado, pero sencillamente porque las altas se producían fruto del fraude. Bueno, pues ahora está ocurriendo algo parecido, todavía no a la misma escala, pero es muy preocupante el crecimiento geométrico, que son altas fraudulentas en luz y en gas. Viene el comercial a casa, te ofrece un descuento, tú no te lo crees porque es mentira, entre otras cosas, y cuando tú al cabo de un mes recibes una factura, te encuentras con que es de esa compañía que te ha ofrecido esa otra tarifa. Y tú dices, pero aquí, ¿quién ha hecho el contrato? ¿El comercial? ¿A quién no le ha pasado que ha venido un comercial, le ha golpeado la puerta y le ha dicho, pues mire, no sé si se ha enterado, el precio de la energía está liberalizado, lo cual era mentira, y a partir de ahora nosotros somos una comercializadora y bueno,
le vamos a ofrecer un descuento fabuloso que precisamente me lo podrían haber aplicado ya directamente si claro soy cliente, sí. ¿Por qué no me lo aplican en la cuenta, no? Claro, vienen a convencernos de que vayamos a otra empresa. A mí ha llegado a mi casa un comercial a decirme: hola, vengo de Iberdrola, la otra compañía del grupo Endesa. Pero ¿cómo pueden tener la desfachatez de engañarme de esa forma tan salvaje? ¿Y esta gente tiene contacto con la compañía o son subcontratas que hacen lo que quieren? Ese es el truco. Subcontratas de subcontratas de subcontratas, contratados por subcontratas de subcontratas. Porque de yo no puedo creer que empresas serias como Iberdrola o Endesa hagan un puerta a puerta de una forma tan chapucera, ¿no? Primero, yo hipotecaría un poco el término seria para Endesa y Iberdrola. Son las empresas que ahora están cometiendo la barbaridad de duplicarnos el precio de la luz en 10 años, de presionar a los gobiernos para que suba la energía de forma totalmente artificial, especulatoria, pero además las formas en las que nos comercializan las tarifas, independientemente de que vengan de comerciales de esas subcontratas, ellas también hacen publicidad, y en la publicidad hacen un engaño. Nos llevan años intentando hacer creer que sus tarifas son más bajas en el mercado libre, y cuando nosotros, por ejemplo, en Facua hemos hecho estudios comparativos, hemos visto que la maravillosa oferta de Iberdrola, que yo contrataría a ciegas, sobre todo si lo hago así, a ciegas, si no miro, es un 16% más cara que la tarifa sobre la que nos dicen o nos dan a entender que aplican un descuento. Por lo tanto, mucho cuidado con el concepto empresa seria como sinónimo de gran multinacional. No. Una empresa que tiene miles de millones de euros al año de beneficio no es necesariamente una empresa seria, aunque a lo mejor hay alguna que sí lo sea. Dime un ejemplo. No caigo ahora mismo en ningún ejemplo de empresa seria multinacional de miles de millones de euros de beneficio. Hay muy Pero pocos en Facua casos tendrán ahora. y dirán, por ejemplo, qué raro esta empresa, por lo general. Sí, mira, lo suele hacer bien. hace 20 años Endesa era una empresa seria. El problema es que hace 20 años. Hace 20 años Telefónica era una empresa seria. O sea, tú dices que en este momento en el mercado no hay una eléctrica que atienda bien al cliente y que no le intente timar. Mira, el problema en este mercado es que en eléctricas podemos tener ahora mismo 20, 30, 40 comercializadoras. Lo que ocurre es que solo 5 son conocidas. Solo 5 son las grandes comercializadoras de las grandes empresas de generación y distribución eléctrica, de los grandes grupos. Las pequeñitas, está claro que muchas pueden ser muy serias, pero no les sirve de nada, porque lo que nos están vendiendo, la tarifa que nos están ofertando, no es más barata que la que pueden darnos las empresas que no son serias, porque de ellas no depende el precio, depende del mercado eléctrico, del oligopolio, de la generación de electricidad, donde los precios son bastante extraños, suben de forma artificial y el gobierno no pone freno. Con lo cual hay muchos sectores liberalizados, como ocurre con la electricidad, con la gasolina, con el gas, en las que, por muchas empresas serias que surjan, ellas no tienen capacidad de intervención en precios porque dependen de las que le proveen la red o de las que le proveen el suministro. Nos estamos quedando sin tiempo, pero no me resisto a preguntarte. El roaming, lo que nos cuesta a veces más que las propias vacaciones. Es el nombre que le doy a otro. El que se están yendo de vacaciones al exterior o tienen que hacer un viaje, ¿cuál es el consejo de Facua? Bueno, si van a hacer un viaje fuera de la Unión Europea, donde no está regulada la tarifa de roaming, de desconectar el servicio de roaming y partir de que si a vuelta de vacaciones se han conectado sin querer, sin darse cuenta, si no les enviaron un SMS, un mensaje con información sobre la tarifa, no tienen por qué pagar un plus en el precio. Eso de volver de vacaciones y que haya una factura de 30.000 euros, como hemos llegado a encontrarnos y lo cuento en el libro, es aberrante, es una caradura impresionante la de las compañías que intentan hacer ese negociazo, y algo que no hay por qué pagar, porque nadie que conozca la tarifa de roaming, nadie que esté en su sano juicio, utilizaría el servicio de roaming a sabiendas de que luego le van a intentar cobrar 1.000, 2.000, 10.000, 30.000 euros. Por tanto, cuando lo hacen es porque no nos han informado de cuál es la tarifa o no nos llega el corte de servicio que, según las operadoras, en cuanto consumimos 50 euros se produce, que ya no podemos seguir utilizando el servicio. Pero se trata de no tener tanto miedo a denunciar, porque denunciar no es algo a lo que haya que temerle, al contrario, es empoderamiento del consumidor. Ya denunciar es un gesto con el cual la empresa dice, vaya, a este no se la cuelo de golpe. Y si encima denunciamos... ¿Hay que llamar a Facua? ¿Cómo se denuncia? Pues hay muchas vías para denunciar. Podemos hacerlo solos, podemos reclamarle a la empresa. Si no nos hace caso, acudir a la administración competente, que suele ser casi siempre la de consumo de nuestra comunidad autónoma. Lo que ocurre es que a través de grandes organizaciones de consumidores, como es el caso de Facua, de mi organización, vamos a denunciar con mucha más fuerza, porque ya no soy yo el que denuncia, es una estructura con 120.000 asociados, con capacidad de, a través de los medios de comunicación, dar a conocer el fraude que yo y cientos de miles de personas a lo mejor a la vez estamos sufriendo, y eso las empresas le temen. Posiblemente le temen más que a la pequeñita multa de 1.000 euros o de 10.000 euros que le puede acabar poniendo un gobierno en secreto sin que nadie se entere. Rubén Sánchez,
Gracias por venir aquí. Muchas gracias. Y a ustedes les invito a que quedan todavía decenas y decenas de casos de timos que Rubén trata con mucha agilidad en su libro, en Defiéndete. Gracias. Muchas gracias.